poderoso Espíritu Santo de Dios, por revelarnos al Padre. Te damos gracias, precioso Señor, por tu amor, por tu misericordia infinita, Padre Celestial. Y te damos gracias, Papito lindo, porque tú te mueves, Señor, en medio de los que tienen sed y hambre de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si me colaboran un poquitico bajando las luces, les agradezco. Bueno, vamos a hablar esta noche acerca de la conquista, cómo conquistamos y cómo aprendemos a identificar ciertos, de pronto no lo quiero llamar enemigos, pero ciertas situaciones internas que sabemos que las tenemos que afrontar, que sabemos que las tenemos que enfrentar, que sabemos que las tenemos que sacar porque definitivamente no nos están produciendo sino retraso en el avance que Dios tiene para nosotros. Nos está produciendo estancamiento, nos puede producir tristeza, nos puede estar produciendo en ocasiones ansiedad, depresión, y hay situaciones que también nos están estorbando en nuestro crecimiento integral. No sé, no me acuerdo si la semana pasada les estuve explicando acerca de los anatemas. Hay situaciones en la vida que nosotros guardamos tanto y atesoramos tanto que se convierte en un anatema. ¿Qué es un anatema? Un anatema es algo que sabemos que no debemos tener, pero lo atesoramos y lo guardamos. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó en la batalla de Refidín, Dios les dice al pueblo, les dice: ustedes van a ganar la batalla, se los asegura. Y resulta que Acán le perdona la vida al rey del pueblo con el que estaban peleando, con el que estaban luchando. Y no contento con eso, Acán también toma las mejores joyas y las guarda. Y Dios le había dicho: ustedes tienen la victoria asegurada. Pero cuando estaban los soldados en Refidín, ellos empiezan a perder. Y se preguntan: ¿pero por qué estamos perdiendo si es que Dios nos aseguró la batalla? Y Dios les dice: esculquen, miren, revisen, porque hay algo que no está bien dentro del pueblo. Hay algo que está oculto, que está haciendo que la batalla no se gane, y no es por mí, es por ustedes. Dios decretó la victoria, pero la desobediencia y el guardar cosas que no debía guardar el rey estaba llevando a que el pueblo perdiera esa batalla. En ocasiones Dios nos ha prometido la victoria sobre toda circunstancia. En ocasiones Dios nos ha dado garantías también de que las cosas van a salir adelante, pero muchas veces abusamos de lo que Dios establece para nosotros. Y ese fue el caso de Acán. Cogió las mejores joyas y las guardó debajo de su carpa, y él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero ojo, porque en lo espiritual todo termina manifestándose. Aquello que usted guarda, oculta, aquello que usted dice nadie se va a dar cuenta de esto, aquello que usted dice no, esto yo sé que si lo hago aquí escondidas debajo nadie se va a dar cuenta. Pero en lo espiritual todo sale, y no que todo salga en una evidencia en el Instagram y salga su anatema publicado. No, todo sale con su comportamiento, todo sale con sus estados de ánimo, todo sale con todo lo que a usted lo rodea en su vida. Muchas veces uno dice: pero a mí ¿por qué no me va bien? Revisemos qué anatemas tenemos, qué no hemos soltado. Hasta que Acán no fue y miró qué era lo que había ocultado y reconoció, porque él sabía qué era lo que había ocultado debajo de la carpa. Él sabía que tenía metido debajo de su carpa. Hasta que él no tomó acción y dijo conscientemente: yo tengo que sacar esto porque yo estoy llevando a que el pueblo pierda. Yo soy el que estoy causando la destrucción y el deterioro del pueblo. Y él vino y sacó todo lo que tenía y el pueblo empezó a ganar. Y claro, él tuvo consecuencias. A veces nosotros podemos llegar a traer consecuencias también. Cuando nosotros empezamos a tocar lo espiritual, tenemos que tener mucha responsabilidad. Porque hoy quiero decirles, jóvenes, y no los quiero asustar, y no quiero, entonces prefiero no tocar lo santo y lo sagrado, pero las cosas de Dios no son un juego. Cuando empezamos nosotros a avanzar en lo espiritual,
tenemos que aprender a ser responsables. Porque nosotros estamos marcando una pauta en nuestra casa. Recuerden que la semana pasada hablábamos que nosotros íbamos a romper la tradición para ser extraordinarios. Rompemos la tradición para poder empezar a escribir un nuevo futuro y un nuevo destino. Salimos de la tradición para marcar una revolución. Pero la revolución no se da desde un púlpito. La revolución no se da desde una simple oración. La revolución se da cuando somos coherentes con lo que hablamos y lo que somos. De resto seremos creadores de humo y no sirve para nada. Yo recuerdo a mi hija María José, que ella me decía: mamá, yo cuando chiquita yo quería decir groserías. Y yo decía: pero yo no puedo decir groserías porque mi mamá me regaña, porque sé que Dios se puede poner bravo. Yo no decía groserías porque sabía que no estaba bien. Yo me escondía debajo de la mesa donde yo creía que nadie podía llegar a verme y empezaba a decir groserías. Y a veces así estamos nosotros, escondidos haciendo cosas donde creemos que nadie nos está viendo. Y dice la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, debemos rendirle cuentas aún al mismo Espíritu. Porque nosotros no solamente tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, sino que tenemos el Espíritu Santo que da cuentas de cada una de las cosas que hacemos. Así que cada vez que usted vaya a hacer algo, piense en que el Espíritu Santo está ahí con usted. Piense en que el Espíritu Santo es su compañero fiel, porque la palabra así lo dice. Y con eso yo no quiero meter miedo, ni quiero pero prefiero estar solo, prefiero andar sin Dios. No, el más beneficiado va a ser usted, porque cuando usted empieza a tener conciencia, el día que usted empiece a pasar su televisor y se encuentre con canales que saben que no le van a producir ningún beneficio, usted sabe que el Espíritu está con usted. Inmediatamente usted cambia el canal. El día que usted sabe que va a hacer cosas que no lo edifican, usted sabe que el Espíritu está con usted. Y hoy tenemos que aprender a tomar conciencia de quién somos, a quién le pertenecemos y con quién estamos. Y estamos con el Espíritu Santo. La semana pasada les decía que nosotros debemos volver a esas sendas antiguas donde anhelemos ese mover del Espíritu Santo, donde sintamos real al Espíritu Santo, donde dejemos a un lado tanto humanismo y volvamos al Espíritu. Porque la palabra lo dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, pero el hombre espiritual siente demasiada familiaridad con el Espíritu, porque ustedes, cada uno de ustedes, fue nacido nuevamente del Espíritu de Dios. Así que usted tiene la naturaleza de Dios en su ser y necesitamos activar el Espíritu. Como hijos de Dios no podemos seguir caminando en nuestra propia prudencia y en nuestro propio conocimiento, creyendo que así vamos a sanar, vamos a avanzar. Claro, habrán ciertas cosas en las que podremos avanzar, pero no va a ser suficiente. ¿Cuántos no quisiéramos crecer aquí de manera integral? Pero aún siendo hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios y todos tenemos diferentes luchas, pero hay hijos de Dios que siguen luchando con la pornografía, hijos de Dios que siguen aún luchando con la distorsión de género, porque todo eso también se ha metido en nuestras iglesias. Hay hijos de Dios que siguen luchando con que si esto es bueno o con que si esto es malo. Y hoy quiero decirles algo muy sencillo: nunca tomen las cosas por si esto es bueno o si esto es malo, porque lo que es bueno para mí puede ser malo para Adrián, porque todos tenemos diferentes valores y diferente formación. Miremos qué nos edifica y qué nos construye, qué nos edifica y qué nos puede llegar a esclavizar. Si hay algo que usted sabe que lo puede llegar a esclavizar, mejor pare y no se tiente. Hay gente que dice: yo voy a jugar al chance porque me siento seguro que a mí eso nunca me va a envolver. Y hoy vemos ludópatas, hoy vemos muchachos que no pueden salir. Y en los estudios dicen que es más difícil salir de la ludopatía que salir de la drogadicción. Entonces hay situaciones con las que definitivamente nosotros no podemos jugar. No nos arriesguemos. Ay, es que yo voy a tener relaciones solamente una vez porque yo a él sí lo amo. Usted no sabe cómo puede llegar a quedar enganchado en relaciones ilícitas. Espérese.
La semana pasada hablábamos, qué rico que los hijos de Dios pudieran crear un movimiento de pureza y de santidad. Ay, es que como todo el mundo lo dice, yo tengo una niña que estuve asesorando y yo le decía, ¿por qué no se cuida? ¿Por qué no busca la pureza y la santidad? No, porque nadie puede hacerlo. ¿Quién dice que nadie lo puede hacer? ¿Quién dice que nadie lo puede hacer? Porque el mundo no lo puede hacer, porque la gente que no persevera en los valores no lo pueden hacer, no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer. No quiere decir que la fórmula X y Y también está para ustedes. La fórmula es diferente. Pero si otros pudieron vivir en santidad, ¿por qué ustedes no pueden vivir en santidad? Es que todo el mundo lo hace. Como dice por ahí un meme, es que usted no es todo el mundo. Es que usted no hace parte de todo el mundo. Si usted quiere seguir con la etiqueta de todo el mundo, pues siga haciéndolo de todo el mundo. Pero si usted se siente hijo de Dios y parte de una ciudadanía completamente diferente, usted tiene que ser un revolucionario. Usted no puede pretender seguir teniendo la etiqueta del sistema. Usted tiene algo muy a favor, y es el Espíritu de Dios, que lo va a guiar a toda verdad, que le va a revelar. No podemos seguir siendo evitativos con las cosas que sabemos que tenemos que enfrentar, confrontar y dejar a un lado. No podemos seguir haciendo como que esto no existe. Hay situaciones y hay luchas que tenemos que enfrentar y a las cuales no les debemos tener miedo. Usted puede sentarse y pensar y decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo se tenía tan escaneado, tenía un autoconocimiento tan profundo de lo que él era, que él podía decir, Señor, tengo identificado cuál es mi aguijón. Y le decía al Señor, Señor, quítame el aguijón, porque es que especialmente, Señor, esto es lo que me está haciendo daño. Esto es lo que a mí me está perturbando. Él tenía claro que era lo que lo perturbaba. Y él con libertad, porque Dios no lo desaprobaba, y con libertad pudo ir a decirle al Señor, Señor, quítamelo, quítamelo. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a fortalecer en ti. Tú vas a ser fuerte en esa debilidad. Pero cuando no reconocemos y cuando no identificamos, estamos como Acán, estamos perdiendo la batalla. Estamos guardando anatema que sabemos que tenemos que sacar de nuestras vidas. Y seguimos consintiendo y consintiendo. Y aquello que más consentimos es lo que más va a secar nuestras vidas. Aquello que más abrazamos en nuestra naturaleza humana es lo que más nos va a cobrar factura el día de mañana, a nivel emocional, espiritual y físico. Dice la palabra de Dios, David dijo, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé mi pecado, mientras yo no lo confesé, mientras yo no hablé, mientras yo no saqué a la luz de Dios, mi cuerpo se iba envejeciendo y se iba deteriorando. Por eso él dice, Señor, límpiame con hisopo. Señor, necesito ser inspeccionado a la luz de tu presencia. Y a veces nos da miedo enfrentar. Pero ¿saben por qué nos da miedo enfrentar? Porque nos da miedo el proceso. Porque nos da miedo enfrentar aquello desconocido, aquella situación que sabemos que si yo renuncio a esto, voy a tener que pasar a un plano de lo desconocido. Por eso nuestra zona de confort y nuestro status quo nos encanta. Que nadie nos mueva de acá. Que nadie me diga que donde yo estoy no es saludable para mí. Pero a veces necesitamos ser removidos y pasar al otro lado. Quiero que vayamos, por favor, a Lucas. Vamos a Lucas 11, 21. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. A Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de orden. El orden trae sanidad, el orden trae claridad y el orden
nos conduce a nuestro destino. Cuando no hay orden, cualquier bus nos sirve, cualquier situación nos sirve. Cuando hay orden, cuando no hay orden, tenemos las prioridades completamente desorbitadas. En un hogar, cuando no hay orden, todo es un caos, rencillas. Yo hoy día no tengo empleada, se me fue, y yo sufro con el desorden. No me gusta el desorden, y cuando veo desorden me provoca como, o sea, siento que el desorden muestra mucho de lo que es la persona. Hay un libro que dice que el éxito de la gente se ve reflejado en cómo tiende su cama. Cosas tan sencillas, porque a veces queremos mostrar tanto éxito de aquí para afuera, pero en nuestra parte interna, lo que nos forma los valores y lo que forma el ser, desde lo más mínimo lo desestimamos. Porque recuerden que así como las pequeñas zorritas dañan la vida, las pequeñas cosas también forman la vida. Y este libro habla acerca de lo primero que debemos hacer es tender nuestra cama, y no tenderla de cualquier manera, sino con excelencia. Entonces, en el orden se mueve Dios. Cuando Dios creó, Dios lo hizo todo en orden. Dios no empezó creando una cosa aquí y después al momentico aquí metió algo completamente incoherente. No, Dios hizo todo completamente en orden. Y esa naturaleza está en nosotros. ¿Que no está activa? Hay que activarla. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Llegue a su casa y mire su closet. No sé si nos pasa solamente a nosotros en mi casa. Todos tenemos una gaveta desordenada. O usted no tiene una gaveta desordenada. No, uy, son muy ordenados. Me va a tocar ir allá donde Hannah a ver cómo es la cosa. Pero todos tenemos o el maletín desordenado, el morral del colegio, o de pronto la cartuchera, o de pronto, no sé, un cajón donde vamos metiendo todos los papeles. Y va uno a buscar algo y no encuentra nada. Salen hasta papeles de chocolate, de caramelos. O sea, va uno a buscar y no encuentra lo que uno está buscando, porque en medio del desorden es un caos. Nos inspiramos y arreglamos ese cajón. No sé, ¿ustedes sí hacen aseo o no hacen aseo? ¿Sí ordenan o no ordenan? Yo soy la única obsesionada. Tengo un TOC obsesivo compulsivo con el aseo. ¿Sí hacen aseo? ¿Cristian sí hace aseo? ¿No? Revélate, Espíritu Santo. Pero necesitamos entender y experimentenlo. Lleguen a sus casas y busquen una gaveta desordenada y arréglenla, límpienla, y van a ver la satisfacción que se siente cuando uno arregla algo. Todos, no sé, en mi casa tengo un cuarto de San Alejo, y es donde uno echa todos los chécheres, y es la habitación que nadie quiere abrir. Es la habitación que si usted la abre se le viene todo encima. En mi casa sucede, ya la arreglamos, pero cuando la arreglamos salían cucarachas, huevos de cucarachas, o sea, era horrible y nunca encontrábamos absolutamente nada. Queríamos buscar de pronto unas luces de pueblo, y ¿qué nos tocaba? Saque todo el trasteo y vuelva y meta todo el trasteo. Saque el desorden, porque es desorden, no sirve para nada. Y pierde uno tiempo y se encuentra uno con cosas que, ay, esto hace cuánto no lo utilizaba. No sabemos ni qué es lo que tenemos. Pero nos dice la palabra aquí: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Cuando yo guardo mi vida, cuando yo guardo mis emociones, cuando yo guardo mis comportamientos, cuando yo guardo mis decisiones, cuando yo guardo todo lo que hago, está en paz mi vida. Y dice: su palacio está en paz, y está en paz todo lo que posee. Cuando ustedes hacen las cosas bien, ustedes llegan de pronto a casa y ustedes dicen: me acuesto satisfecho, porque es como el deber cumplido, ¿cierto? Pero cuando ustedes hacen las cosas mal, o hacemos las cosas mal, o hacemos las cosas de pronto que no nos edifican, ¿qué dice uno? Se siente uno acusado, se siente uno cuestionado, se siente uno culpable. El que está haciendo dieta, si hace la dieta bien en el día, dice: satisfecho, chulito. Pero cuando la hace mal,
se reprime, empieza la mente a decirle un montonón de cosas y empieza a tener un montonón de luchas internas. Lo mismo sucede con nuestro diario vivir. Si nosotros no somos coherentes y somos responsables con guardar nuestra vida en paz, en orden, vamos a vivir de manera continua en una acusación. Y hay uno que nos quiere acusar por todo. Hay uno que todo el tiempo quiere estar latigándonos y mandándonos dardos para debilitarnos, para decirnos lo hiciste mal, para condenarnos constantemente. Por eso es mejor no hacer y después pensar. Es mejor parar, pensar y después actuar. Las personas que son ligeras o que a veces somos ligeras, hacemos y después pensamos. Y muchas veces recoger comportamientos es mucho más difícil. Muchas veces recoger y restaurar es mucho más difícil. Cuando tenemos el Espíritu Santo, esto no se trata de tener una vida perfecta. Pero cuando andamos con el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña a ser proactivos. Es decir, no vamos a hacer para después pensar, porque muchas veces actuamos y decimos, pero yo qué hice, pero yo la embarré, pero yo no debí haber hecho esto, yo no debí haber dicho esto. Recuerden que las palabras que lanzamos en ocasiones, dice la Biblia, que son como gangrena, que muchas veces ya no tienen reversa, y lo que hace es que entra en el corazón de la otra persona y hace daño. Entonces, no actuemos para pensar, sino primero pensemos para poder actuar. Y eso es una habilidad que el Espíritu Santo va a desarrollar en cada uno de nosotros. Eso es guardar en paz, en completa paz, nuestra vida. Eso es guardar en completa paz el comportamiento y las acciones y cuidar. La palabra de Dios dice: Señor, pon un guarda en mi boca y un centinela en mi corazón. Es decir, que todo lo que sale esté siempre custodiado y todo lo que hago esté siempre como protegido, que esté guardado, que esté vigilado, que no sean cosas y sensaciones que uno actúe por impulso, porque en la mayoría de veces lo que estamos haciendo es eso, actuando por impulso, reactivos, emociones. Y el Espíritu Santo está para generar un equilibrio en nosotros. Que la mejor terapia se llama el Espíritu Santo. Nos ayuda, nos enseña, nos protege, nos guía, nos forma. No busquemos fuera de este contexto sobrenatural. No busquemos fuera de esto, porque el contexto sobrenatural, el contexto de Dios lo tiene absolutamente todo. Él nos enseña a ser prudentes, Él nos enseña a pensar antes de actuar, Él nos enseña a cuidar cada palabra que sale de nuestra boca. Vamos a Romanos 6. Bueno, yo le di dos versiones, Diego. Si quiere, miremos más bien Nueva Versión Internacional. Dice: ¿no comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Sigamos. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando nosotros le cedemos tanto, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos muy sujetos a las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles, ¿cuáles son? Las que no miden las consecuencias. Las pasiones juveniles son aquellas que nos motivan a actuar de impulso. Las pasiones juveniles son las que no miden qué va a pasar después de, sino simplemente lo hago porque lo sentí. Lo hago porque es que me gustó, lo hago porque todo el mundo lo hizo, lo hago porque eso es tendencia, lo hago porque si no lo hago pues me voy a quedar atrás. Pero a todo lo que nosotros le sirvamos vamos a terminar siendo esclavos. Y aquí la palabra de Dios dice claramente: queremos ser esclavos del pecado, porque el pecado hay que llamarlo pecado. No podemos llamarlo errores ni podemos maquillarlo, no, el pecado es pecado. El pecado nos debilita, el pecado nos seca, el pecado nos esclaviza, el pecado nos drena, el pecado nos resta agilidad para llegar al propósito de Dios y al propósito de vida que cada uno nos hemos establecido. Nosotros decidimos qué queremos, si guardamos en paz nuestra vida
o si simplemente nos soltamos y nos dejamos llevar por las pasiones juveniles. Nosotros decidimos si simplemente queremos nosotros estar guardando nuestro palacio y vivir sabiamente, o simplemente vivimos de manera deliberada, volviendo a la esclavitud de la cual Cristo nos liberó. Yo le decía a mis hijas un día, mi hija María José me dijo: mamá, yo no tengo un antes ni un después de Cristo. Yo nací en la vida cristiana y siempre tenemos, o sea, la narrativa nuestra es: yo era alcohólico, yo era esto, yo era lo otro, pero conocí a Dios. Y claro, todos tuvimos como un quebranto en nuestras vidas, y gracias a eso llegamos a Cristo. Pero no necesariamente tenemos que tener un quebranto y llegar a tocar el fondo como todo el mundo lo toca, porque es que hay otro tipo de fondo. Hay gente que puede decir: venga, yo no tenía identidad, yo no sabía ni quién era, yo no tenía ni rumbo, ni sentido de vida, ni tenía un proyecto de vida. Es decir, no todo el mundo tiene que ser borracho, no todo el mundo tuvo que haber sido mujeriego, no todo el mundo tuvo que haber sido drogadicto para poder ver el amor y la transformación y el poder de Dios y el llamado de Dios. Porque es que aún caminando con Dios hay mucho borracho, hay mucho que también es infiel, ¿sí? Entonces aquí es cómo Dios nos puede rescatar de nuestra concupiscencia, y cómo Dios nos puede rescatar de lo perdidos que estamos es en nosotros mismos. Porque a veces ni siquiera estamos perdidos en el mundo, a veces estamos perdidos en lo que hablábamos la semana pasada, en todas esas tradiciones y en todos esos pensamientos y en todas esas etiquetas que alguien dijo de nosotros o que cogimos nosotros del sistema. Y mi hija me decía: mamá, yo no tengo ni un antes y un después. Yo le decía: ¿y qué quieres experimentar? Y ella me decía: no, pues yo quiero por lo menos decir, es que Dios me sacó de tal lado. Y yo le decía: no tientes a Dios y tampoco te tientes, porque no sabes hasta dónde vas a poder resistir. Y ella me dijo: mamá, pero yo quiero probar un poco del mundo. Yo le dije: si es tu decisión, hazlo. Y quieres ir, ve a Egipto, y te vas a dar cuenta que no hay absolutamente nada de lo que te estás perdiendo. Y efectivamente fue y se estuvo 2 añitos en Egipto y no le fue bien, pero entendió que no necesitaba ser rescatada, crear una situación o de alcoholismo, o crear una situación de drogas, o llegar a crear una situación de escasez emocional. No, es más ser rescatada de su esencia, ser rescatada en su ser interior. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque aún muchos viniendo a este lugar están atados, guardando anatema, confundidos, sin tener identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se ha revelado, porque el Espíritu Santo no nos ha conducido a toda verdad. Y no porque el Espíritu Santo no quiera, Él quiere, porque es una promesa de Jesús y del Padre, pero es porque nosotros seguimos creciendo en nuestra concupiscencia, y es porque nosotros seguimos creciendo en el humanismo, y necesitamos conocernos a nosotros mismos y tener un punto de partida. Yo no necesito ser alcohólica para que Dios me salve. Yo no necesito ser fornicaria para que Dios me salve y maximizar su poder en esa situación. Aún Dios también va a maximizar y va a manifestar su poder cuando, en medio de la misma duda que yo pueda tener de quién soy, para dónde voy, Dios también puede traer claridad. Ahí también hay un milagro sobrenatural. Cuando estamos tan llenos y secuestrados de nuestras propias emociones, cuando estamos tan llenos de temores, cuando le tenemos miedo y angustia a todo, cuando seguimos viviendo en el dolor del pasado que nos causa depresión, o seguimos viviendo en la angustia del presente que nos está causando ansiedad, estamos encarcelados. Necesitamos urgente la manifestación de Dios, el toque del Espíritu Santo para ser rescatados. Y no estamos siendo rescatados de las garras del mundo, estamos siendo rescatados del poder de nuestra mente, del poder de nuestros pensamientos.
del secuestro de esas emociones que permitimos que se afloraran porque no las enfrentamos y no las afrontamos a tiempo. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Nosotros a veces le echamos mucho la culpa al diablo. Yo soy una convencida que la palabra de Dios lo dice, que Jesucristo triunfó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, y lo despojó. Y aún dice la palabra que todo decreto que estaba en contra mía, Cristo lo anuló. Yo soy una convencida que el diablo está completamente derrotado, que somos nosotros los que le damos manivela y lo desafiamos para que se levante, y le damos poder muchas veces. Creo que la lucha de nosotros los hijos de Dios es más con nuestra concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Esa parte de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré y volveré y lo repetiré: somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Este es el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. El alma, emociones, intelecto, voluntad, a mí me parece, todo lo quiero hacer acá. El humanismo, el alma, la concupiscencia, las pasiones juveniles, la influencia del mundo. Yo no me quedo atrás, la tendencia. Esto es el alma, este es el espíritu. El espíritu es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Y el espíritu está aquí, encarcelado por el alma. Pero cada vez que el Espíritu Santo viene y habla a mi vida y una palabra se revela a mi corazón, el alma se quebranta. Y vengo y tengo un encuentro y no solamente vengo en mi intimidad, y le digo: Señor, tú sabes mi lucha, Señor, tú sabes el anatema, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que debo renunciar a esto, en mis fuerzas no puedo, pero necesito que me ayudes, y renuncio, Padre. ¿Qué sucede? Quebranto del alma. Y vengo y le digo al Señor: Señor, soy consciente que tengo que dejar esta relación. Señor, soy consciente que no puedo seguir fornicando. Señor, soy consciente que no puedo ver más pornografía. La voy a dejar. Quebranto del alma. Señor, yo soy consciente que no puedo seguir diciendo mentiras porque esto me está haciendo daño. Mi vida se convirtió en una mentira. Señor, yo soy consciente que no puedo seguir en el casino. Y dejo esos hábitos negativos. Quebranto del alma. ¿Y saben qué empieza a hacer? Empieza a ver un vislumbre del espíritu, de la esencia de Dios. Y es cuando empezamos a parecernos más a Dios. Y es cuando dejamos de parecernos más al mundo. Pero cuando digo, vi algo que me gustó, que sabía que no lo podía ver o no lo debía ver, o hice algo que sabía que estaba alimentando mi alma, vuelve otra vez y se fortalece. Y el espíritu vuelve a quedar encarcelado. Y vuelvo y les digo, y la semana pasada se los dije, la palabra dice: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad quiere, a lo que edifica quiere, pero el alma es completamente débil. Quebrantar el alma es lo más difícil que hay. Por eso la gente busca miles de estrategias para quebrantar el alma. Quebrantar el alma es apagar el ego, porque aquí está el ego. Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo no es imposible. Si lo seguimos haciendo a nuestra manera, las estrategias no nos van a servir, porque lo único que estoy haciendo es fortaleciendo el ego. Pero cuando lo hago inspirada, tocada, redarguida, ministrada, inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu empieza a liberarse. Por eso es cuando la gente empieza a decir: ¿qué tiene Karen que está tan diferente? ¿O qué tiene Cristian que a pesar de que le digan que si le va a dar los diezmos al pastor, él permanece en paz? Algo sucedió en él. Su ego empezó a morir, a ser quebrantado. La esclavitud que antes nos tenía completamente ciegos y secos empieza a quebrantarse. Por eso empezamos a vivir de una manera felices,
donde no necesitamos condicionar nuestra felicidad a agentes externos o a una pareja, o a que si la tengo a ella, la tengo todo. No, soy feliz, tenga o no tenga pareja. Soy feliz, tenga o no tenga una persona al lado mío. ¿Por qué? Porque el Espíritu es suficiente. Porque empiezo a identificar y a reconocer que lo sobrenatural de Dios es suficiente para mí. Cuando vivimos en escasez y cuando vivimos en el alma, es cuando empezamos nosotros a empeñar nuestra felicidad, y cuando nosotros empezamos a pensar que si lo exterior funciona a favor mío, yo voy a ser feliz, y resulta que no es así. Porque esto puede pasar, pero esto permanece para siempre, y esta es la esencia. Esta es la esencia. Así que no podemos entrar a nuestras vidas y saquearlas y esperar que cosas maravillosas nos sucedan. Ustedes no sé si se han preguntado en algún momento de la vida: Dios, pero yo llevo sirviéndole 10 años al Señor, pero no pasa nada conmigo. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo. Dijo: no se trata de cuántos años tengan ustedes en Cristo, se trata de la relación, se trata de lo efectivo que pueda llegar a ser la relación con Dios. No se trata de la cantidad ni siquiera de contenido que usted adquiera. La semana pasada hablábamos eso, nos hemos vuelto demasiado consumidores de contenido, y escuchamos una prédica y la otra. Dios mío, el Espíritu Santo quiere va a redarguir. Recuerden que la palabra de Dios dice: Elías estaba alejado porque Dios lo llevó a una cueva, lo llevó al monte de Horeb, y dice: vino un terremoto y no estaba la presencia, vino un viento fuerte, no estaba la presencia. Dice: pero vino un silbo apacible, la quietud, ahí estaba la presencia de Dios. No busquemos tanto la presencia de Dios en el movimiento, busquemos la presencia de Dios en la quietud, en la soledad, en la intimidad, que esa es la oportunidad más linda que tenemos para hacer esa introspección, para hacer eso que hizo David, inspeccionarse a la luz. ¿Por qué nos da miedo mirarnos cara a cara? ¿Por qué nos da miedo mirarnos frente al espejo? ¿Por qué nos da miedo vaciar los anatemas? ¿Por qué nos da miedo enfrentar y decir: tengo problemas con esto, quiero dejarlo? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está sentado, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección. Esto no es ni nueva era ni nada de eso. Cierre sus ojitos y va a pensar en un momento en esa lucha constante que usted ha tenido. Todos tenemos luchas, aquí no podemos decir que no, y si usted no tiene lucha es que usted anda de gancho con el otro. Pero piense en esas luchas, en esas batallas mentales, en esas batallas espirituales. Piense por un momento en esa situación que más está adquiriendo tiempo suyo. Ojo, porque si usted pasa más de 3 horas en el celular, es un factor de riesgo. Ya tiene usted una situación que poner atención. Mire, piense en el contenido que usted está mirando. Piense en qué está viendo usted por internet. ¿A qué le está dedicando tiempo? ¿Qué es lo que más le roba tiempo en este momento? Quizás puede ser que le esté robando tiempo aún su baja autoestima. Creer que no es bonito, que no es bonita, y persevera en eso y se mira en el espejo, y su pensamiento es siempre un inconformismo constante con usted mismo. Piense aún en palabras que constantemente están rumiando en su mente, con las que usted está autosaboteándose día tras día, con el no puedo, con esto no es para mí. Piense por un momento en relaciones aún que usted sabe que no le sirven, que no le convienen, pero usted sigue ahí, en comportamientos, en hábitos. ¿Qué hábitos usted sabe y es consciente que no lo están edificando? Mire esos hábitos, no los evite más.
Mire esos pensamientos y no los evite. Muchas veces tenemos que tener este tipo de confrontación con estas situaciones y con esos anatemas. Y tenemos que tener esta exposición directa que estamos haciendo en esta noche. Y ahí donde está, en voz bajita, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confiese su pecado, confiese su anatema, confiese eso que usted ha estado abrazando con tanta fidelidad, pero que usted sabe en el fondo de su corazón que lo está secando, que lo está drenando, que le está quitando. Confiéselo, no tenga miedo. David lo confesó. David le dijo al Padre: Señor, mientras yo callé, me envejecí, me sequé, me anulé, llené mi mente y mi corazón de miles de pensamientos queriéndole dar solución a algo que sabía que lo que tenía que hacer era vaciarme. Hoy yo le digo: vacíese en la presencia del Señor y suelte, porque el Espíritu Santo está aquí. Ate ese hombre fuerte, ate su concupiscencia y entre y haga saqueo de aquellas cosas que sabe que tiene que arrancar. Si tiene que arrancar un pensamiento negativo hacia usted misma o hacia usted mismo, arránquelo. Usted tiene la autoridad y tiene el poder, porque Dios nos dio el poder. El poder no es solo para los pastores ni para los líderes. Su palabra lo dice: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en cada uno de ustedes. Hoy usted tiene poder para atar ese hombre fuerte, esa concupiscencia que por mucho tiempo lo ha tenido esclavo de cosas que usted sabe que no lo han edificado y no le han aportado nada para su vida. Si usted hoy tiene que enfrentar la pornografía, hágalo. Si usted hoy tiene que enfrentar pensamientos aún de suicidio, hágalo. Si usted tiene que enfrentar hoy pensamientos de tristeza, de baja estima, enfréntelos. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Yo quiero invitarlos a todos. No quiero que ninguno absolutamente se quede. Y junto con Adrián vamos a orar por todos ustedes. No quiero que ninguno se quede sentado en la silla, por favor. Quiero que todos pasen aquí al frente. Y vamos a orar, no para que tengan un toque de sensación y de emociones. Queremos orar y ungirlos en el poder del Espíritu Santo. Porque en ustedes hay poder. No tengan temor, no tengan miedo. Lo primero que uno tiene que hacer es tener pasos de decisión para decir: Señor, yo quiero salir adelante, yo quiero cambiar, yo tengo luchas internas, yo tengo situaciones que no he podido transformar, yo llevo años, Señor, sirviéndote, pero sigo atado al pecado, sigo atado a situaciones, Señor, que me están quitando la paz, que me están trayendo tristeza, que están afligiendo mi espíritu. Y yo me quiero levantar siendo una mujer y un hombre decidido que camina y se enamora del Espíritu Santo. Jóvenes, ustedes tienen el poder de Dios. El poder de Dios está en cada uno de ustedes. Cierren sus ojitos, por favor. Concéntrense en la presencia de Dios. Visualicen, traigan a su corazón la presencia de Dios. Creen la presencia de Dios en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Gracias, maravilloso Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú te mueves, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Porque tú llegas a los lugares donde nadie puede llegar. Porque muchos de pronto en este lugar, Señor, también han querido buscar fuera de ti para sanar la ansiedad, la depresión, para sanar, Señor, aún su identidad, Padre. Pero en ti, Señor, encontramos lo sobrenatural que trae respuesta, Señor, a muchas de nuestras preguntas y a muchos de nuestros vacíos, Padre. Tú eres suficiente, Señor, para cada uno de nosotros, Padre maravilloso y eterno. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor bendito.